todos y bienvenidos, continuando con nuestro video de subespacios vectoriales, a los cuales únicamente voy a llamar subespacios para ahorrar un poquito de notación. Recordemos que es un subconjunto que va a cubrir dos propiedades, que es lo que vimos en el video pasado. ¿De acuerdo? En realidad el subespacio vectorial cumple con toda la lista de propiedades de un espacio vectorial, pero dado que el espacio original ya es un espacio vectorial, para que sea subespacio basta con verificar esas dos últimas características para asegurarnos de que este subconjunto va a ser también un espacio vectorial. Entonces ese último teorema nos ahorra muchísimo trabajo. Los dos primeros ejemplos son los subespacios vectoriales más sencillos que podemos encontrar de cualquier espacio vectorial, y todos los espacios vectoriales tienen estos dos subespacios vectoriales, los cuales son triviales, son bastante sencillos. Entonces el primer ejemplo es para cualquier espacio vectorial, el subconjunto 0, que ya habíamos visto que es un espacio vectorial, cumple con las 10 características de espacio vectorial, que consiste en el vector 0 únicamente, y es un subespacio. Aquí nada más me faltó pero me refiero a que es un subespacio vectorial, cumple con todas las características, ya que 0 más 0 pues, es igual a 0, ¿sí? Y alfa por 0 es igual a 0 para todo alfa que está en los reales. Y bueno, este se denomina el subespacio trivial, ¿de acuerdo? Entonces vamos corrigiendo nada más el pequeño error. Aquí nada más hace falta un es. Bien, entonces, aquí está. Bien, el siguiente ejemplo es igual de sencillo. Para cada espacio vectorial V, V es un subespacio en sí mismo, ¿de acuerdo? Ya que cumple con todas las características y descripciones. Entonces estos son los dos más sencillos. Siempre que haya un espacio vectorial, estos dos cumplen la definición de subespacio. Bien, entonces, definición. Los subespacios vectoriales de un espacio vectorial V, distintos al mismo V y distintos al elemento 0, son llamados subespacios propios, ¿de acuerdo? Entonces todos los ejemplos que mostremos que no lleguen a estos casos van a ser llamados subespacios propios. Son los subespacios más interesantes que puede tener un espacio vectorial. Ejemplo, bueno, tenemos la línea, ¿sí? que tiene pendiente x y que pasa por 0, ¿sí? Son las dos características que cumple. Entonces, este es un espacio de puntos en R2, ¿sí? Es todo un conjunto de puntos. Ya habíamos demostrado que la línea es un conjunto de puntos que forman un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, este subespacio va a ser un subespacio propio de R2, del plano, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier línea es subespacio vectorial de R2. Después se muestra que todos los subespacios de R2 son precisamente líneas, ¿de acuerdo? Esto creo que se deja en un ejercicio, pero bueno, ya lo saben. Para demostrar que es subespacio únicamente hace falta cumplir con las dos características que cumple cualquier subespacio propio. Bien, entonces CH, X, Y, Z, tal que X es igual a por T, Y igual a B por T, y Z es igual a C por T, ¿de acuerdo? Entonces A, B y C y T son reales. Entonces H consiste en los vectores R3 que se encuentran en una recta que pasa por 0. En particular, para T igual con 0 vamos a tener que tanto X, Y y Z van a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces H es un subespacio vectorial de R3, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros tenemos X igual a AT, BT más CT, ¿sí? Y Y es igual a, aquí es AT1, BT1, CT1, y Y es igual a AT2, BT2, CT2, entonces X más Y también es de la misma forma, es decir, va a pertenecer a la misma línea, ya que tenemos A, T1 más T2, B, T1, T2, T1 más T2 y C por T1 y T2, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo mismo que
simplemente haber evaluado la línea en el parámetro T1 más T2, pertenece a la misma línea. Y lo mismo va a pasar con alfa x, que es igual a por alfa T1, B por alfa T1 y C alfa T1. ¿De acuerdo? Entonces también pertenece al espacio. Entonces x más y y alfa x pertenecen a H, ¿sí? Recordemos que, bueno, H es esta línea. Entonces H es subespacio propio de R3, es decir, una línea en R3 que pasa por el origen. Es bien importante que pase por el origen. Es también es un espacio vectorial, y los elementos o vectores, recordemos que son los puntos que pertenecen a esta línea. Bien, el siguiente ejemplo sea H un subespacio de R. Si H es distinto de 0, entonces H contiene un número real, alfa, diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, por el axioma 6 de espacio vectorial, 1 es igual a 1 entre alfa por alfa, que pertenece a H, y beta por 1 es igual a beta, que pertenece a H, para todo beta que pertenece a R. ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí? Que si H es un subespacio de R y si H es distinto de 0, entonces H tiene que ser todos los reales. Es decir, que la recta real no tiene subespacios propios. Los únicos dos subespacios vectoriales que va a tener son el trivial, que es el elemento 0, ¿sí? El punto 0, y toda la recta real. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo bastante interesante que no tiene subespacios propios. Es decir, no todos los conjuntos, no todos los espacios vectoriales van a tener subespacios propios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener los polinomios de grado n, ¿de acuerdo? Los polinomios de grado igual o mayor que n. Nosotros también sabemos que si m es cualquier número estrictamente menor que n, pero mayor o igual que 0, ¿sí? Es por sí mismo también un espacio vectorial, ya que es un espacio de polinomios de grado m o menor. Entonces, Pm es un subespacio propio de Pn, ¿de acuerdo? Entonces, los espacios de polinomios también tienen subespacios propios que son interesantes. Bien, entonces, sean H1 y H2 subespacios del espacio vectorial, entonces la intersección de dos subespacios o subespacios vectoriales tiene que ser un subespacio del espacio vectorial original. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que si tienes un espacio vectorial V, ¿sí? Y tienes dos subespacios vectoriales, la intersección automáticamente es subespacio vectorial. Aquí en esta nota, en general, cuando digo en general es no siempre, o sea, la unión de dos subespacios vectoriales no necesariamente es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Y no es tan difícil construir un contraejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo es la demostración. Observe que H1 intersección H2 no es vacío. Nunca va a ser vacío. ¿Por qué? Porque H1 y H2 al menos tienen un elemento que es 0. Y el elemento 0 está en ellos dos, porque sabemos que para cualquier espacio vectorial tiene como subespacio vectorial el 0. Por sí solo, si la intersección es solo 0, ya acabamos, porque pues este ejemplo ya nos dice que ese ya es espacio vectorial. Pero supongamos que no solo tiene 0, para hacerlo un poco más interesante. Entonces tenemos x1 que pertenece a h1 y a la intersección de h1 y h2. Por sí solo h1 es espacio vectorial, entonces por ser espacio vectorial h1 sabemos que h1 más h2 tiene que pertenecer a h1. Pero h2 también es espacio vectorial, así que h1 más h2 también pertenece al h2, al otro subespacio vectorial. Entonces concluimos que x1 más x2 pertenece a la intersección de h1 con h2, ¿de acuerdo? Ahora, si x1 pertenece a h1, tomemos alfa, cualquier escalar, el que ustedes quieran, alfa por x1 va a pertenecer a h1. Pero si x1 pertenece a h2, también alfa por
x1 pertenece a h2. Entonces, por el último teorema que vimos el video pasado, con cumplir estos dos requisitos, automáticamente esto se vuelve un subespacio vectorial. Entonces, tenemos que siempre la intersección de dos subespacios vectoriales tiene que ser también un espacio vectorial. Vamos viendo un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo este espacio vectorial R3. Y vamos viendo dos subespacios distintos, ¿sí? Estos dos subespacios son dos planos que pasan por cero. Nosotros ya sabemos que el plano, el conjunto de puntos que conforman el plano que pasa por cero es un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces tomemos dos planos distintos. Los planos distintos, el vector normal en uno de ellos es 2, menos 1 y 1, y el vector normal en el otro es 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces pueden notar ustedes que no son planos paralelos. Bien, entonces, algo interesante es que, como ustedes ya vieron, esto está igualado con 0 y el valor de D es 0 en ambos casos. Y nosotros sabemos que cuando el valor de D es igual con 0, significa que el punto 0 es parte de este plano en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente con sustituir x, y y z vamos a obtener la identidad 0 igual con 0, lo cual, bueno, pertenece al plano. Pero nosotros sabemos que la intersección de dos planos que no son paralelos, ¿sí? que pasan por 0, bueno, van a ser una línea. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones donde, bueno, estamos tomando aquí la ecuación del primer plano, ¿sí? Y tomamos la ecuación del segundo plano. Bueno, esta es la ecuación del segundo plano y esta es la ecuación del primer plano. Si resolvemos para estas dos ecuaciones, vamos a obtener que en su intersección esto es una línea. La línea tiene que incluir el 0 porque el 0 está en los dos planos, por lo tanto debe de estar en la intersección. Bien, entonces ya sabemos que la recta que pasa por el origen, ya lo vimos en un ejemplo, ya vimos que la recta en 3 dimensiones que pasa por el origen, el conjunto de puntos que conforman la recta que pasa por el origen es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, la recta que se forma de la intersección de estos planos pasa a ser un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Un subespacio vectorial. Bien, entonces, recordemos, en general, la unión de dos espacios vectoriales no necesariamente es un subespacio vectorial. Queda como ejercicio verificar si la unión de estos dos planos, que va a formar una forma medio exótica en 3 dimensiones, si la unión de estos planos es un espacio vectorial, ok, si cumple los 10 requisitos de un espacio vectorial, o a lo mejor hace falta la cerradura, no sé, bajo la suma, o algún producto escalar no se cumple, ¿no? Entonces, queda pendiente y por favor pon en los comentarios si la unión de estos dos planos, H1 y H2, van a formar un espacio vectorial, un subespacio vectorial de R3, o fallan en alguna de los axiomas de espacio vectorial, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.